Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que sigue siendo de la dimensión antropológica. Tratamos de que en la primera conferencia que nos dio el maestro Gándara, el doctor Gándara, darles el marco más amplio de la ubicación de la dimensión. Nos estuvo él explicando cómo desde la visión antropológica, desde la visión de la cultura, puede recaer en el quehacer que se está haciendo a través de los productos que se elaboran con las tecnologías. Y el antropólogo Juan Manuel López Garduño, que le agradecemos mucho su aceptación a continuar con ese trabajo de la dimensión. Vamos a ver cuestiones más concretas de las aplicaciones que tienen desde la visión de un antropólogo para poder elaborar estos productos. El antropólogo Juan Manuel López Garduño nació en Illinois y migra con la familia a la Ciudad de México en 1973. Realiza sus estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en 1986 participa en su primer proyecto relacionado con la divulgación del conocimiento al coordinar la catalogación digital de los acervos del Museo Regional de Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca. De manera paralela, participa en el desarrollo del Museo Comunitario Jean Dany de Santana del Valle, Oaxaca. Con estas experiencias pioneras surgió su interés por la aplicación de la tecnología informática a temas de cultura y educación. En 1992 fue socio fundador de una de las primeras empresas mexicanas especializadas en la comercialización de soluciones tecnológicas para el sector educativo. De 1993 a 1996, su equipo de trabajo participó activamente como consultora y proveedora de tecnología informática de punta en varios de los proyectos de cómputo educativo reconocidos nacionalmente. Coordinó talleres experimentales para explorar el uso de las computadoras en ámbitos de creatividad y expresión artística. En 2004, participó en el consejo editorial de la sección Interfase del periódico Reforma y es consejero de la Fundación Pedro Meyer, dedicada a la promoción de la fotografía digital y las expresiones visuales relacionadas. Actualmente dirige la empresa Edumundo 360. En esta organización ha participado en el diseño conceptual y la producción ejecutiva de kioscos interactivos para museos y 5 soluciones educativas multimedia para el área de las ciencias sociales. Sus proyectos más recientes son 2 plataformas para primaria y secundaria, respectivamente. Ambas, están las direcciones. Ambas se distinguen por su enfoque social y humanista y están diseñadas para desarrollar habilidades de lectoescritura y fomentar el sentido de la cohesión social. Con base en una labor personal de investigación continua e intercambio estrecho con líderes de opinión del medio educativo y cultural, a nivel nacional e internacional, además de alianzas estratégicas con empresas líderes de la industria de cómputo, ha desarrollado una perspectiva crítica, independiente y propositiva del uso de las nuevas tecnologías en la educación. Su búsqueda se centra actualmente en el diseño conceptual de experiencias de aprendizaje en espacios educativos no formales, apoyados por nuevas tecnologías. Bueno, pues le damos la bienvenida al antropólogo. Como ven ustedes, tiene una gran experiencia y, bueno, tendrá mucho que decirnos ya realmente lo que es la aplicación de estos sistemas a habilidades cognitivas
y habilidades de cómputo, cosa que no es fácil de hacer, de compaginar. Su ponencia es ¿por qué hay de conectividad a conectividad? No basta cerrar la brecha digital, el reto es cerrar la brecha aula-comunidad. Vamos a escucharlo. Muchas gracias. A usted. ¿Está funcionando este? Sí. ¿Sí me oyen? Sí. Bueno. Primero que nada, gracias por estar aquí, porque sé que acaba de terminar la Semana Santa. Estamos muy recién llegados a las vacaciones. Y quiero empezar con una pequeña advertencia. Históricamente tengo llamaremos una competencia alternativa. Esto es mi dicción a veces media floja, porque no corresponde la velocidad de mi lengua con lo que está pasando en mi cerebro. Y no porque vaya tan rápido mi cerebro, porque deambula mucho por lugares bastante complicados. Y creo que eso se trata mucho de lo que vemos hoy en el mundo. Mucha información fragmentada, a veces conectada, a veces desconectada. Y nos toca intentar buscar una perspectiva que sintetice ese mundo que enfrentamos. Entonces, hecha esta advertencia, haré una segunda. Decía McLuhan alguna vez que se sentía más explorador que explicador. Y como antropólogo creo que me siento también ya más eso, una persona que ha explorado, ha experimentado mucho, no sin intentar acompañar siempre nuestra experimentación de cierto nivel de análisis teórico. Y entonces lo que voy a hacer en esta hora de exposición van a ser dos cosas. Primero, dar en la primera media hora una visión general de cómo nos aproximamos en Edumundo al desarrollo de nuestras plataformas. Digamos que puede ser nuestro marco teórico o referencial. Y en segundo lugar, en la segunda media hora vamos a ver una aplicación concreta que realizamos recientemente, para que vean cómo es que buscamos, a partir de la teoría, aterrizar en cuestiones más prácticas. La línea narrativa que voy a seguir el día de hoy, y esto no es necesariamente en la secuencia que híjole, aquí me... Sí, porque si no aquí me quedo. Sí. El primer punto que vamos a ver en este entretejido es nuestra obsesión por la velocidad. ¿Sí? Quiero que esta idea la sigan a través de toda mi exposición, porque creo que va a ser un punto fundamental. La segunda, hace tiempo se hablaba de las armas de destrucción masiva. No se recuerden que era algo que se proponía como pretexto de la guerra en la época de Bush y Irak. Pues ya tenemos un cambio en ese acrónimo y ahora son armas de distracción masiva. Y eso también lo van a ver reflejado en mi presentación el día de hoy. La tercera se refiere a la cultura de nuestra incapacidad para ver el largo plazo. Creo que muchos de estos que voy a tocar ahorita son inclusive ya lugares comunes entre muchos docentes y teóricos, pero lo estamos viviendo, no más en el aula, sino en nuestras vidas. Nos cuesta trabajo ver este largo plazo. La siguiente, que es realmente lo que lleva como título la presentación, es esta ruptura aula-comunidad, donde vamos a ver cómo es que, como mencionaba Marvin Minsky, no logramos transferir el conocimiento del aprendizaje hacia la vida práctica. Y eso es una habilidad que es difícil realmente lograr en nuestros alumnos. Aquí la cuarta o la quinta, además de mi competencia alternativa de edición, luego se me va la secuencia de números, creo que es la quinta esta. Desde hace tiempo, creo que era hora de que dejáramos atrás la discusión de los contenidos. Hace como 14 años, en un estudio que presentó David Thornburg, ya se debía sentir que no es el contenido lo que importa ahorita, ya eso ya en abundancia. Lo que más va a importar es el contexto. En esos términos también, recientemente, ayer, más bien en las vacaciones me encontré el contexto de conectivismo,
que creo que aquí se tocó también en algún momento del seminario, que va muy vinculado a esta idea de que lo que más importa es el contexto, no el contenido. Entonces, en esta presentación hago un llamado a que cambiemos la conversación hacia el contexto, no hacia el contenido. Como un vestigio de mi formación como antropólogo y más como arqueólogo, se me ocurrió hacer una pirámide después de varios años, es construir una porque nunca las encontré en mi trabajo de campo breve. Entonces van a conocer lo que llamamos la pirámide de la interacción comunitaria. Y lo último que quiero que sigan a través de mi presentación tiene que ver con los costos que implica la tecnología en la educación, los costos sociales, los costos económicos, y porque hay, a pesar, que iba a hacer un paréntesis, a pesar de que somos una empresa, y obviamente hay intereses de mercado, como cualquier empresa, hemos tenido la convicción clara de que primero está la educación y después está el mercado. Y si buscan mi nombre en diferentes artículos van a ver que sí he cuestionado mucho el rumbo de las cosas en la tecnología, y haré un comentario breve en mi presentación. Bueno, tal vez algún día vieron este libro en 95, donde salía flamante Bill Gates y acuñaba el concepto de la supercarretera de información. Y pues parecía un concepto muy idealista, donde el mundo se resolvía de manera muy automática, no había baches en la carretera, y parecía que había muy buena señalización. Y creo que con eso marcó una pauta a nivel social, a nivel de mercado, en donde pues nos quisimos ir muy rápido. Y lo que llamamos, nos fuimos en infinito. Ahí fue donde empezó, yo creo que los primeros síntomas de este amor por la velocidad. Si se dan cuenta, todo el mundo se espera de que se carga muy lento en un software. Es impresionante nuestra intolerancia a la pausa. Y entonces, uno de los primeros como focos rojos, o al menos de prevención, es que tenemos que cuidar mucho el impacto de la velocidad, que van a ver más adelante a lo que me refiero. Yo pienso, para que se imaginen qué es esto de la velocidad, usemos como metáfora ir en un carro a 200 kilómetros por hora y sin luces en la noche. ¿A dónde vamos? Bien difícil. De hecho, la velocidad está provocando ya casos como ansiedad, estrés, depresión, que va en aumento. Y también nos obligó a empezar, y es así como mercado, no estoy seguro si como academia, pero a buscar los usos más triviales de la tecnología. Como quien dice, empezamos a ver hacia el futuro por el espejo retrovisor. Y ponemos modelos tradicionales de educación en nuevas tecnologías. Y lo único que hacíamos era encarecer realmente el proceso. No estamos aportando nada. No nada más es una cuestión de sumar la tecnología al aula. Hay que entender que hay una transformación de la ecología, del medio ambiente. No es agregativa la tecnología, realmente sustituye o depreda también elementos previos en el ecosistema. Y entonces, en ese afán de ir rápido y empezar a hacer un uso trivializado de la educación, que por cierto, omití un comentario muy importante, más bien una idea, que era un eslogan publicitario de una tarjeta de crédito en Inglaterra en los 90s, que decía en español: eliminamos la espera del deseo. Eso era la transacción inmediata. Lo deseas, lo tienes. Y esa ha sido una máxima, obviamente, de nuestra sociedad. Nos regimos básicamente por dos ciclos. Un ciclo es las bolsas de valores, que interesa pues, el retorno sobre la inversión de manera los accionistas que quieren ver. El retorno inmediato, no interesa a largo plazo. Y los ciclos electorales, que desgraciadamente cada X tiempo lo que importa es cumplir con metas sexenales
Y esto no nada más a nivel México, a nivel mundial. Entonces estamos atrapados en esos ciclos que son de mucha velocidad. Y por eso este eslogan de que eliminamos del deseo la espera, es lo que estamos viviendo ahorita. Y pues un poco irónico, pero ustedes saben que murió este actor, desgraciadamente, desafortunadamente, Paul Walker, que es Paul Caminante, contra un árbol. Y yo pensaba en eso, pues vamos rápidos, furiosos, pero tristes. Y creo que otra advertencia que yo haría es que si no nos cuidamos, si no nos damos cuenta de esa velocidad, de lo que es manejar a 200 kilómetros por hora de noche y sin luces, nos vamos a estampar contra lo que yo llamaría la sociedad de la desinformación. Entonces, brevemente son mis comentarios sobre la velocidad. Ahora bien, Giovanni Sartori hace años acuñó el Homo Videns como este sujeto que vive a través de la pantalla. Y yo, tratando de introducir nuevas o provocar nuevas conversaciones, les presento a Homo Inmediático, que es un sujeto mediatizado en lo inmediato. Esto es, nos rigen los medios y de nuevo, la idea es que todo sea en el plazo más corto posible. Y espero que no me dejen mentir. Así como el pensamiento ecologista la piensa globalmente, actúa localmente, aquí y en la presentación más adelante les voy a mostrar cómo es que estamos distraídos globalmente, somos capaces de interesarnos por los delfines, por si no es que caso de derechos humanos en el mundo, pero incapaces de atender nuestro entorno inmediato, comunitario, donde desarrollamos nuestra presencia física. Entonces este sujeto anda en esta situación de distraído globalmente, pero un sujeto que destruye localmente. Hace tiempo sacaron un comercial de la Sony, donde salía este bebé, no sé si lo vieron, con una cabeza de bebé y un cuerpo de adulto. Para mí me gustó esa imagen para mi Homo Inmediático, y si lo plasmamos en esta cuestión de la escala evolutiva, por aquí andamos ahorita, y de nuevo, atrapados entre satisfactores desechables y deseos continuos. Y ahí, como les dije hace un momento, es donde empieza este estrés de manera continua, ya desde edades muy tempranas. Y lo más peligroso es que realmente sí, ya está bastante visto, está provocando obviamente problemas en el logro académico de los niños desde edades tempranas. Y aquí una pregunta que yo los dejo como una reflexión primera. ¿Y entonces para dónde vamos? Esto muy mediático, ¿hacia dónde camina? Voy a atreverme a hacer una metáfora con la neurociencia. Un investigador de la Universidad de Temple en Texas, Lawrence Steinberg, hace un análisis de dos sistemas neurológicos que son importantes. El primero de ellos es el sistema de procesamiento de los incentivos, que se desarrolla en la edad, en la niñez, y en la etapa adolescente ya está totalmente desarrollado. Y aquí es donde se da los aspectos de la búsqueda de sensaciones, el impulso hacia la parte más emotiva, lo que ya sabemos que es la adolescencia. Entonces sistema de procesamiento de incentivos va complementado con lo que es el sistema de control cognitivo, ese que regula, ¿sí?, el primer sistema que les comento. La desgracia para los adolescentes, y creo que para nuestra colectividad, es que estamos en la parte adolescente de esta aventura, en donde tenemos el sistema de procesamiento de incentivos totalmente desarrollado, donde buscamos la satisfacción inmediata, y el sistema cognitivo todo le falta. Entonces este desfase, comenta Steinberg, que es uno de los elementos clave para describir los problemas que tienen los alumnos actualmente en la escuela y en su formación. Clay Shirky hace un par de años, creo, si no me equivoco,
desarrolla este concepto de superávit cognitivo o excedente cognitivo, donde hace un análisis de qué hacemos con nuestro tiempo libre, en qué se emplea, ahora sí que nuestro cerebro cuando estamos ya liberados de las actividades laborales. Un ejemplo que me llamó mucha atención, que define como de estas tecnologías críticas en la evolución de el desarrollo más bien de la sociedad, hace la mención que en la época en Londres, más o menos en el momento de que se urbaniza la sociedad inglesa, obviamente arriban a la ciudad muchos campesinos que tienen otra rutina, otra forma de enfrentar el mundo, y que cuando se integran a lo que es la dinámica industrial, no trabajan a ciertas horas y se liberan después de las 5 de la tarde o las 3 de la tarde. La tecnología crítica del momento de la ginebra tomaba muchísimo. O sea, fue un problema literal para el gobierno inglés ver cómo administraban ese excedente cognitivo o tiempo libre de los anteriores campesinos. Entonces, Clay Shirky comenta esto: ¿qué estamos haciendo con nuestro excedente cognitivo? El superávit cognitivo. Y aquí da un ejemplo que es muy, muy ilustrativo. De un lado, de la gráfica del lado izquierdo, hizo junto con unos investigadores de IBM un estudio de cuánto, si tomábamos las horas hombre que se han invertido en Wikipedia, o sea, todas las horas hombre que se ha trabajado sobre eso como un proyecto único colectivo, habla de 100 millones de horas hombre. Ese total, esto fue hasta hace 2 años, es importante aclarar eso. Entonces, al momento de este estudio, 100 millones de horas hombre dedicadas a uno de los más importantes repositorios de información, de discusión, de avance de conocimiento de la humanidad. Ahora bien, aquí es donde espero que quede muy claro este concepto de las armas de distracción masiva. ¿Quién se acuerdan de estos jueguitos? Un jueguito que fue el más, creo que descargado en su momento, de estas pajaritos, ¿cómo se llaman? Exactamente. Si saben, ¿verdad? Bueno, estoy seguro que ustedes a lo mejor, espero que hayan participado más del lado izquierdo, porque lo que van a ver es para... Esto es en el primer año, ¿sí? El tiempo que el ser humano utilizó su cerebro o su posibilidad de pensar con ese juego. Entonces creo que queda claro que nuestro excedente cognitivo, nuestro superávit cognitivo no está de lo mejor empleado. No estoy en contra del juego, para nada, pero hay que tener en cuenta que hay que saberlo regular. Queramos o no, ustedes saben, los son docentes y los que trabajan en el tema educativo, vamos a aprender, con o sin aula. Se aprende afuera y adentro del aula. Aprende todo el tiempo. Se aprende todo el tiempo. Y uno de los problemas que no detectamos hace años, haciendo la investigación con varios antropólogos, es que había una ruptura muy clara por los tiempos también que se dedican a la escuela. En primaria tenemos 4 horas y media en esta gráfica. Aún en escuela de tiempo completo, son 6 horas las que se tendrían del estudiante dentro del salón de clases. Y todo lo demás, incluido las horas de sueño, está afuera. ¿Sí? Y lo que primero que se puede ver, y vuelvo a la cuestión de Minsky, es que no hay nada más frustrante que darnos cuenta que todo lo que hacemos en el aula difícilmente se proyecta hacia el entorno inmediato. No se le encuentra sentido práctico. Y si hablamos de que hay que aprender haciendo, ¿cómo lo aplicamos en un contexto exterior al aula? ¿Quiénes son los maestros? Porque el maestro sí es el maestro de aula, pero desafortunadamente para ser sicario también se aprende. ¿Sí? Para hacer todo lo que hacemos fuera del aula, hay alguien que nos enseña. Todos tenemos que asumir en algún momento el rol de tutores y el rol de aprendices. Entonces el problema es que en este entorno, y es más, hago un importante señalamiento. Aquí los maestros son un actor clave. No podemos para nada dejar que el maestro quede solo en esta batalla por la educación del futuro.
porque el maestro dejamos que se desvanezca, ¿sí? ¿Y dónde que queda la atención de qué es lo que está aprendiéndose en ese momento? Ahora voy a tocar brevemente lo que hablaba de los contenidos y el contexto. Yo les aseguro que podemos tener todo el contenido del mundo, podemos tener el ancho de banda más eficiente, podemos tener multimedia, que en su momento yo, a manera de crítica un poco irónica, decía que la multimedia nos hizo multimediocres, porque realmente abusábamos de las capacidades de la computadora de meter animaciones trivializadas, en fin, una serie de recursos muy pobres. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos de un lado de nuevo contenidos y todo eficiente, y del otro lado tenemos fenómenos como, perdón, aquí tengo mis lentes, la violencia intrafamiliar, por un lado? ¿Se alcanza a ver ahí la gráfica? ¿Sí? El interés por la vida del narco de los jóvenes, la depresión, el ciberbullying y las mujeres como jefas de familia en muchos lugares. Entonces, esos son los mundos totalmente a veces que trabajan a contrapié. El aula hace un esfuerzo tremendo por transmitir conocimientos, el docente para aplicar la mejor pedagogía posible, y afuera una condición que hace difícil un seguimiento de ese esfuerzo. Más adelante lo vamos a comentar porque algunos dicen que la televisión deshace lo que el maestro intenta armar en la mañana. Por la tarde la televisión desarma lo que el maestro intenta armar en la mañana. Por eso en mi grupo de desarrollo hablamos de 3 factores, no más 2. Una parte sí, ese factor educativo, donde vemos pedagogía, contenidos curriculares, estrategias, eso es obligado. Vemos la parte del hardware, que es muy común, es el qué y el cómo, que puede ser de nuevo la conectividad, que si es laptop, que si es tablet, que si es ustedes díganme y ahí está. Pero decimos que hay que también tomar en cuenta, y es una parte de lo que se me invitó a hablar, es la dimensión cultural. ¿Qué pasa fuera del aula? Si no tomamos en cuenta ese elemento, difícilmente cualquier software que hagamos va a tener el impacto esperado. Aquí espero irme rápido, pero de manera muy clara. La pregunta que siempre nos hemos hecho desde hace más de 20 años es ¿cómo conectamos con éxito las TICs al salón de clases? Es la pregunta que ya lleva debates, horas y horas y horas en espacios académicos, también en espacios empresariales. ¿Cómo las conectamos? Es la gran pregunta. Y si hacemos nada más una remembranza de lo que ha pasado en los últimos 12 años, de 2000 a 2012, veremos que la pregunta se hace más urgente contestar. El gobierno mexicano invertimos, porque no son ellos, somos nosotros, invertimos un poquito más de 40,000 millones de pesos en 2 proyectos, Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos. Y realmente yo creo que hay que saber qué impacto tuvieron antes de seguir adelante y quedarnos con las manos vacías en términos de un logro académico. En ese sentido, quiero nada más comentar de las TICs. Traigo a la mesa un estudio muy importante, que es creo que de los estudios más exhaustivos que ha habido, no en nuestro país, porque si pregunto por un estudio de qué pasó con la Enciclomedia HDT, no tenemos mucha literatura todavía disponible, la mayoría es bastante crítica, y no es que todavía estaba mal, pero todavía hay pocas luces en esos proyectos, ya en retrospectiva. Pero este estudio, que es de la Universidad de Política Pública de Stanford, la Escuela de Política Pública de Stanford, de la Universidad de Duke, es un estudio muy, muy extenso, donde analizaron un grupo de estudiantes, más de 100,000, con acceso ilimitado a las TICs. Esto es, no faltaba
conectividad, no faltaban dispositivos, no faltaba software, bueno, contenidos y software. Y lo primero y destaco este estudio de varios que se han hecho por su magnitud y porque es longitudinal, lo hicieron a través de varios años, y por primera vez ¿sí? Se dijo claramente, ese estudio, que afectó el logro académico en comprensión lectora y matemáticas. O sea, eso ya es una señal bastante importante, que el uso de las TICs afectaron esas dos áreas del conocimiento. Entre otras cosas, decían, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué si tienen todos estos alumnos, no tenían todo el acceso? Y la pregunta un poquito va vinculado a lo que les comenté en la lámina anterior, de que las mujeres son las jefas de familia, y no me refiero nada más a las mujeres. Vieron que en muchos casos son niños que están solos en las tardes, ¿sí? Ya sea porque la mamá es una mamá soltera o porque los dos papás tienen que trabajar, pero hay una ausencia de los padres. Y entonces era obvio que los niños no llegan a sus casas queriendo resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces navegaban a todos lados menos la parte educativa. Y si se recuerdan un gran invento que pasó lo mismo en la televisión. La televisión puede tener un valor educativo muy, muy alto. Pero ¿qué pasa actualmente? Lo que más jala la atención de un niño no es necesariamente lo que está relacionado a su formación académica. Entonces tenemos el ejemplo de este estudio, que se lo recomiendo mucho que lo revisen, y en contraste con otro caso de éxito muy reciente en la reforma educativa de Estados Unidos, que parece un caso de mucha referencia, que es una prepa en Nueva York, en donde llegó un director y ya habían probado todo, que si la reforma, que si los contenidos, que si los programas curriculares, que si metieron más tecnología, hicieron todo, ¿sí? Y no había pasado nada. Y lo que sorprendió a todos es que el director decidió reunirse con sus docentes y dio una sola instrucción. Pidió que cada semana los alumnos escribieran una oración completa, una oración bien articulada. Y, de nuevo, a través de varios años, esta escuela empezó a mejorar el logro académico. Sin decir más de este tema, de este caso en particular, lo que sentido común nos diría es que si un alumno no puede escribir una sola oración, pues sería imposible que realmente abordara toda una materia, con la biología, la química, la física. O sea, ¿cuál sería su punto de partida? Los que sean docentes aquí, estoy seguro que ahorita están sufriendo mucho la incapacidad de expresarse de manera escrita de los alumnos, no articulan. Entonces, del lado de las TICs, quiero comentar esos dos factores, y voy a brincarme brevemente a lo que está pasando en el aula. Y insisto sobre la cuestión de contenidos y sobre el contexto. Pero más importante, las habilidades no cognitivas, que ha surgido mucho el tema, la discusión sobre estas habilidades no cognitivas, que son difíciles de evaluar. O sea, no es una cuestión de memorización, de contenido, tiene que ver más bien con una cuestión de carácter. Hubo un premio Nobel de la economía, Paul Ekman, que tuvo la curiosidad de ver qué está pasando con la educación de nuevo en Estados Unidos, y hizo un estudio bastante puntual sobre los que desertaban en la prepa y tomaban lo que sería el examen de certificación para entrar a la universidad. Y quiso ver cuántas horas en promedio se requerían para que un alumno que había desertado la prepa pudiera pasar este examen de certificación de nivel medio. Y lo primero que les sorprendió es que con 40 horas podían pasar ese examen, con 40. Entonces su pregunta, que le provocó mucha discusión entre los legisladores de Estados Unidos, es: entonces, si un muchacho que deja la prepa puede aprobar este examen con 40 horas de preparación,
¿qué está pasando con las 400 horas de la prepa escolarizada? 400 horas se invierten en prepa, cuando con 40 puedes certificarte. Bueno, afortunadamente sí tiene, eso le preocupó, dijo, pero ¿qué pasa entonces esas 400 horas? Y ahí es donde empiezan estas habilidades no cognitivas, que tienen que ver más bien con la parte formativa, no informativa. Y se dio cuenta que a pesar de que estos muchachos pasaban el examen, la mayoría no acababan la universidad, ¿sí? A comparación con los muchachos que habían estado en el sistema escolarizado. Entonces algo estaba pasando que no necesariamente una cuestión estrictamente evaluable, ¿no?, a través de un examen. Otro ejemplo que viene con en este tema de las habilidades no cognitivas tiene que ver con le llaman la prueba M&M, que es la prueba de estos dulces, los M&M's, sí, exactamente, en donde aplicaron un examen de coeficiente intelectual a unos niños, bueno, a un grupo de niños, y un porcentaje muy alto sacó 79, que es bajo. Y este grupo volvió a aplicar el mismo examen un mes después, pero con el incentivo, la motivación de que por cada respuesta correcta les daban un M&M, ¿sí? Ahora, todos aquí sabemos que supone que lo que arroja más o menos un examen de coeficiente intelectual no varía. Pero la sorpresa es que varió. Los niños, el promedio aceptable era 101 de lo que se esperaba. Entonces estos muchachos que sin motivación fue 79, vuelven a calificarlos con la motivación y fue 97. Entonces la pregunta es, ¿esa evaluación qué nos está diciendo? ¿Sí? Y ahí es donde entran en juego todas estas habilidades no cognitivas, que también están referidas a lo que llaman las funciones ejecutivas del cerebro. Entonces, en la escuela tenemos que repensar cómo estamos evaluando los aprendizajes y cuáles son más importantes para el logro académico, que por cierto también de manera muy reciente se está haciendo mucha intervención preescolar, porque se está detectando la importancia de la etapa preescolar, no más en el logro en los primeros años, sino que ya hay capacidad de una predictibilidad muy alta de que si los niños tienen una X intervención que se enfoca a lo no cognitivo, el porcentaje de niños que van a concluir sus estudios y van a tener éxito en la vida es bastante elevado. Entonces algo está pasando en la etapa preescolar fundamental que hay que poner mucha atención. Entonces estamos hablando de esta conexión y voy a agregar un punto más. Imaginemos por un momento que lográramos en un esfuerzo tremendo que todos los niños de escuelas públicas en el país tuvieran acceso a una computadora, una tablet, todos. Ahora imaginemos también que tuvieran toda la conectividad posible, es más que un smartphone también. Imaginemos que son niños que tampoco pasan por, digamos, la polémica, muy polémica situación de los maestros sindicalizados. Que no hubiera CENTE, ni la CENTE, suponiendo que eso fuera suponiendo sin aceptar que eso fuera un problema. No hay tampoco CENTE, todos tienen computadora, es más, y supongamos que todos están bastante bien alimentados. ¿Sería suficiente? Pues es bien fácil, no hay que ir muy lejos ni esperar. Pues una escuela privada, de las más medias, esa es su condición. Y según enlace, en general, salvo las escuelas, llamémosle premium, las más caras y de las mayor, ojo, caro no que sí bueno, pero las de mayor prestigio, la mayoría de escuelas privadas tampoco, con todos estos factores de TICS y lo que estamos diciendo, tampoco logran algo muy por encima de lo que sea la media de las escuelas públicas. Entonces ya vimos que no son TICS, vimos que tampoco el sindicato, pero en paréntesis, tampoco es el factor tan determinante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí es donde los invito de nuevo a pensar las TICs ya no como decían que son tecnologías de información y comunicación, las TICs, que siempre fueron un acrónimo medio desafortunado porque hacía referencia a un problema neurológico. Yo creo que los niños tienen que tener TICs, ¿no?
y pues nunca me gustó a mí, se me hace muy poco poético. Entonces, les propongo que para lograr, ahora sí, pensar el futuro de esta conectividad, de esta conexión, cambiemos y hay que llamarles tecnologías para la integración comunitaria. Tecnologías para la integración comunitaria. Eso nos da un punto de mapa un poquito más claro de qué deben hacer estas tecnologías, tanto dentro como fuera del aula. Ahora bien, entonces voy a empezar la construcción de la pirámide en dos sentidos. Primero los cimientos hacia arriba y luego vamos a bajar otra vez a la tierra. Decíamos que las tecnologías, ahorita sí estamos convencidos, o podemos decir con mucha certeza, que sí distribuyen información. O sea, ahí no hay mucho problema, salvo la parte de la conectividad que falta. Pero podemos decir que ya no hay problema ni de almacenaje de información, ya el costo de guardar información ya no importa. Entonces, sí hacen bien este aspecto de distribuir información, mucho mejor que se hacía en el libro, por las restricciones mismas de medio. Y lo que esperamos que los alumnos hagan, obviamente, es que a través de ya sea un modo constructivista o retomar cualquier, inclusive el conectivismo, es que tengan la capacidad de articular conocimientos. Ese sería como el segundo punto que esperaríamos que sucediera, ¿no? Primero, que tomaran información, que tuvieran acceso a información, datos, y que ellos aprendieran cómo decidimos usar nuestro conocimiento. Porque en función de eso va a estar en juego la salud de nuestras comunidades. Entonces, el fin último de la tecnología en esta primera aproximación a la pirámide es, la tecnología y del aula, es formar comunidad. Ese es el fin último. Y la sabiduría tiene un aspecto bien importante. Una parte está fundada en la experiencia previa, y la otra cosa, si se acuerdan, les hablaba de la velocidad. Aquí tenemos que hacer pausa. O sea, no hay respuestas a un clic de distancia. Hoy día a los alumnos les cuesta trabajo reflexionar sobre preguntas un poquito más, no tan blanco y negro, el área gris. ¿Sí? Democracia. Pues sí, los griegos, podemos hablar de democracia, los griegos en tal época, no sé qué tanto, Tocqueville, en Estado, ok. La parte informativa. Y la parte formativa ¿y la democracia está hecho para todos? Unos dirían que sí, esperemos que sí, pero con sus asegúnes, lo que estamos viviendo hoy día en México. Entonces, una reflexión propia de un adulto, un niño no le interesa, porque está acostumbrado a la velocidad, ¿sí? Los que empezamos a hacer software hace años, una de las máximas o reglas había que tener todo de manera que pudiera navegar rápido el alumno. ¿Sí? Están de acuerdo que todo es como que hacia adelante, hacia atrás, dónde estoy ubicado en ese momento, cuáles son mis opciones. Pues sí, eso es el mundo de la informática. El mundo real no es así, el mundo real está bastante más, digamos, ambiguo. Pues ante esa ambigüedad, ¿sí?, de encontrar la respuesta inmediata y que provoca, que evita nuestra capacidad de encontrar una respuesta inmediata, dejamos de lado la sabiduría. Y eso va a ser un factor fundamental. Entonces, ahora sí vamos de arriba para abajo. Si estamos de acuerdo que el fin último de la educación es construir ciudadanía, construir sujetos capaces de integrarse a su entorno productivo, a su mercado laboral, ¿cómo ahora bajamos ese concepto de comunidad hacia el individuo? Hoy día esta es la tendencia, bastante notable. Del lado derecho tenemos la ausencia de acuerdos colectivos. Cuando un sujeto ya no cree que es posible que el colectivo lo represente, sus intereses y los intereses de la comunidad, se repliega y, como decimos vulgarmente, cada quien para su santo. ¿Sí? O sea, ya no hay confianza en instituciones, no hay confianza en el Estado de Derecho, cada quien, ¿no? Y entonces, de lado, esto que tenemos ahorita, la tendencia actual es esa, ¿sí?, desgraciadamente. Y la parte del individuo, el autoestima, todos estos factores clave para la cohesión social, pues está tambaleando. Entonces, ahorita lo que voy a mostrar es cómo es que proponemos que pudiéramos corregir eso.
toda comunidad vista desde un punto de vista antropológico, o bueno, en general, va a estar en función de dos factores: identidad y pertenencia. ¿Sí? Yo soy como soy y me identifico con el otro porque encuentro las similitudes. Y en función de eso puedo pertenecer. Entonces, el primer factor para sustentar la comunidad es que los individuos tienen que tener cierta relación con la identidad y pertenencia colectiva. Y eso depende de tres factores. Aquí lo estoy poniendo en plural: ¿dónde estamos, dónde venimos y hacia dónde vamos? Que son preguntas que la UNESCO pone como un estudio de Edgar Morin sobre los 7 saberes, 7 saberes son de futuro, ¿sí? Entonces yo los puse en plural. Ahorita van a ver por qué. Porque como estamos hablando de comunidad, como país, como comunidad, ¿dónde estamos? ¿Dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y eso a su vez lo introduzco la noción de autoestima comunitaria. Porque si en lo individual planteamos yo, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Hacia dónde voy? Es una cuestión de autoestima en el individuo. Si conjuntamos un colectivo con esa falta de estructura, entonces tenemos un problema de autoestima colectiva, comunitaria, ya sea saludable o desfavorable. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene autoestima, digamos, saludable? Pues es una persona que toma decisiones, que se siente responsable de su destino, que no deja que otros decidan por él. ¿Sí? En términos de comunidad, una comunidad que no abandona su espacio, no espera que le resuelvan todo, sino que realmente la comunidad toma una solución desde lo local. Y no sé por qué esto, créame que de repente se voltea y veo todo esto. Esto es nada más quiero nada más comentar, como platicaba la maestra Isla, en 86 empecé mi primer acercamiento con comunidades en el Museo de Oaxaca, donde dimensioné el impacto de la identidad y pertenencia en esta comunidad con un museo comunitario. En 95 me di la libertad de ir a la cárcel, aunque suena un poquito, es una narrativa rara, ¿verdad? Me tomé la libertad de ir a la cárcel para trabajar con menores infractores. Y es donde encontré justamente parte de esta cuestión de que estos muchachos que trabajé durante varios meses, un proyecto de cómputo creativo, con fines terapéuticos, es que ellos no sabían dónde estaban ni hacia dónde iban. Entonces, fue un taller para tratar de ubicarlos de una manera más ordenada con respecto a su estructura de vida. Y por último, estuve trabajando hace unos cuantos años en una comunidad en el Estado de México, en Tezontepec, por Malinalco, y ahí es donde descubrí este factor aula-comunidad, donde era bien difícil hacer que trabajaran hacia un bien común. Nos pasamos 2 años trabajando con ellos, y de nuevo de cada quien para su santo. Entonces ahí fue donde me quedé 20. Un día hablaba con... Lo primero que se le ocurrió a la comunidad es que había que el problema de los baños en las escuelas, y no había baños. Y entonces ahí estamos platicando sobre una cosa tan concreta como la falta de baños, y un papá se me acerca y me dijo, sí, pues así están porque el gobierno no da presupuesto. Y dije, bueno, ok, ya tenemos una idea clara de la causa, pero dije, oiga, usted tiene una hija aquí, una niña, y ella usa esos baños, que para empezar es un caso donde hay más propensión a las infecciones. Entonces, ¿de qué sirve su explicación, que es correcta, si no actuamos sobre ese conocimiento? Total que acabó siendo un donativo para que se corrigieran los baños, pero no había la capacidad de resolver colectivamente el problema. Entonces, la tendencia actual es esa, pero lo que buscamos con la pirámide obviamente es esto. Que haya... Carlos Monsiváis hace tiempo hablaba de un analfabetismo ético, ¿sí? En donde hay un abandono de la comunidad y de la confianza en las instituciones. Lo que hay que tratar de buscar es la balanza de este lado. Hasta ahí hablamos de velocidad, armas de destrucción masiva, la necesidad de construir tejido social y varios otros
factores que nos influyen en el mundo para hacer un desarrollo ya concreto. Y ahora voy a aterrizar en una aplicación que espero que refleje todo esto que acabo de decir, porque hasta aquí parece un collage de ideas e inquietudes, pero ahora la idea es cómo es que tomamos estos principios teóricos, o al menos supuestos teóricos, y los aterrizamos en algo más concreto. Ok, esa cita es bastante clara, no tengo mucho más que explicar ahí. Y hasta aquí llega el mundo, para muchos jóvenes. Es el mundo, hasta ahí lo construyen. ¿Cuál es la primera arma? Este niño, su primera arma no es una pistola, no fue una pistola, fue el lenguaje. A través del lenguaje es donde uno construye su perspectiva construimos nuestra perspectiva de nuestras perspectivas de futuro. Y entonces lo que creo que hay que hacer es imaginar, estoy seguro que tenemos que hacer un llamado a la imaginación, porque solo a partir de ahí podemos realmente pensar que el mundo va a ser diferente. Si partimos de lo que tenemos ahorita, no. Y hay una pedagogía de imaginación muy interesante, después les digo el del libro, que no se me fue ahorita, pero es liberar la imaginación. Es una autora ya bastante grande, después les comento el nombre completito. Las palabras tienen intención. Aquí me voy rápido porque no tengo mucho más que agregar. Creo que no hay duda sobre hacia dónde apunta esto. El lenguaje es fundamental en la manera en que transmitimos nuestras ideas, pero sobre todo piensen en el lenguaje como el recurso fundamental para generar una convivencia comunitaria. ¿Sí? Y aquí hago más adelante. Las palabras tienen intención, y ligeros cambios en el lenguaje, decíamos, genera como dos tectónicos en la cultura. Los invito a que hagamos una reflexión acerca del uso de este país o nuestro país. ¿Cuántas veces escuchan la forma de construir este país y cuántas veces van a escuchar nuestro país? Y este ejemplo que hicimos nosotros en el mundo para esta presentación deriva de también un estudio que hicieron varios autores. Hace poco Google liberó 5 millones de libros de 1500 a 2008. Una base de datos enorme de todos los libros que se han publicado, bueno, no todos, pero de 5 millones en total. Y lo que hicieron estos sociólogos fue analizar la frecuencia de palabras como referidas a la comunidad, en oposición a las palabras que se refieren a lo individual. ¿Sí? Y vieron claramente que han ido desvaneciendo las palabras que se refieren a la comunidad y se van perfilando con mucho más presencia las palabras que tienen que ver con lo individual. Y de nuevo, creo que eso representa el estado de nuestra sociedad, una sociedad más individualista, más enfocada al ego, más hacia el satisfactor de corto plazo, y más al ego, inclusive generacionalmente. Nos preocupa nuestra generación, la que sigue, ahí verá cómo se resuelve. Entonces, hicimos un breve ejercicio en ese sentido y tomamos varios de los miembros de la comentocracia. Puede ser más que esto, o sea, no es porque tenga yo nada en contra de Loret de Mola o López Dóriga, o sea, está mezclado realmente. Y no es tratar de señalar a alguien como culpable, porque esto puede ser extensivo con intelectuales, la clase política, nosotros mismos, de cuántas veces decimos este país y cuántas veces vamos a escuchar nuestro país. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea de cómo sea el porcentaje de uno y de otro? ¿Alguien quiere hacer un estimado? Del 100% de las ocasiones que se hace mención de este país y nuestro país, bueno, 83 ocasiones este país, 17% de nuestro país. ¿Cuál es la intención? Yo he invitado continuamente a todos a empezar a decir nuestro país,
pues solamente así podemos apropiarnos de nuevo de este espacio que es nuestro país. Entonces, ahí doy como ejemplo la importancia del lenguaje inclusive, como para empezar a acercarnos a esta inquietud que tuvimos en Edumundo, que es, ¿qué podemos hacer nosotros como empresa para aportar aplicaciones que atienden desarrollo del lenguaje? Y desarrollamos un software que se llama Misión 101, 1.01, una historia del futuro. Una de las razones por las que la desarrollamos fue por esta gráfica, estas estadísticas que son del Instituto Mexicano de la Juventud, donde lo que ya conocemos, deserción, el aumento de los homicidios por armas de fuego, adolescentes con hijos no ha disminuido, y un mínimo de jóvenes se identifican como ciudadanos. Ese es un cuadro muy concreto. Y en este entorno se propone este software para trabajar, no nada más esto, la parte de ciudadanía. De nuevo, no de nuevo para mí. El SIDAC, esta organización civil, hizo un estudio hace poco, hace unas 2-3 semanas lo salió publicado, en donde hizo una encuesta a los empleadores, a un grupo de empleadores del país, la patronal, y se descubrió, más bien se concluyó que el 70% de las vacantes existen porque las personas que solicitan empleo no tienen habilidades orales ni capacidades comunicativas. ¿Sí? O sea, ya dejemos de lado todo lo demás. No sabemos ni leer ni escribir. Entonces, por eso nos interesó en Edumundo trabajar la cuestión del lenguaje. Una, por la parte ciudadana, de construir un imaginario colectivo al que queramos pertenecer, y también para dar las competencias no cognitivas fundamentales para que estos muchachos puedan desarrollarse. David Thornburg, aquel autor que les comentaba que decía que había que dejar de hablar de contenido y hablar de contexto, menciona 4 componentes del proceso educativo. Uno es la fogata. La fogata entendida como, imagínense aquellas épocas tribales en donde el viejito sabio se sentaba ahí en la fogata y los demás escuchaban. Espero no sentirme así ahorita porque, bueno, los viejitos sí lo tengo ya más o menos, los sabios no estoy seguro, y no hay fogata. Pero la idea es que la fogata es uno de los procesos. La gente es el abrevadero. Al día siguiente es horizontal la comunicación, se comparte, las redes sociales, y esa es la segunda parte del proceso educativo. Y el tercer punto que él menciona, que es indispensable, es la cueva. La cueva donde se da la introspección, la reflexión. Y esa cueva es para mí fundamental, porque ahí es donde pues aprendemos a construirnos nosotros mismos y presentarnos ante los demás. Es un espacio de mucha metacognición, y yo creo que es el espacio que se está aprendiendo hoy por hoy. Nos da miedo estar solos en silencio. Tenemos que estar totalmente invadidos por los medios. No vamos a apagar el ruido exterior. Y obviamente el cuarto componente, que es muy obvio, a mí no me gustó mucho pero la vida pues tiene que ver con el espacio donde aplicamos el conocimiento. Entonces este software que desarrollamos también está hecho para tratar de rescatar o abrir un espacio propicio para la reflexión. Decía Philip Zimbardo que el tiempo es una de las influencias más poderosas en el comportamiento del ser humano. Y pues la intención es poner a los niños a pensar en el largo plazo. ¿Cómo le hacemos? Que dicho sea paso, es otro factor complicado cuando estamos trabajando con muchachos de educación básica, porque decimos, a ver, si tú estudias, si haces la tarea, si haces X, Y, Z, está un niño de 11 años, ¿sí? Cuando salgas de la escuela te va a ir mejor, dentro de 8 años. Y yo digo, aquí somos pocos, yo creo que somos capaces de hacer una planeación de 8 años. Es bien difícil.
pero le pedimos a un muchacho que no tiene su sistema cognitivo de regulación resuelto, que lo haga. Entonces, uno de los ejercicios que proponemos es que vea a largo plazo, en nuestro caso, que el niño pueda pensar cómo puede ser el mundo dentro de 30 años. Ese es el primer ejercicio que planteamos en ese software. ¿Cómo podría ser la vida dentro de 30 años? Que me voy a regresar rápidamente de mi collage, justamente cuando hablan de la inclusión digital y hay que aprender habilidades digitales. Yo les dejo una pregunta sobre la mesa también. Si alguien me puede decir cuáles son las habilidades requeridas dentro de 30 años, cómo van a ser los dispositivos que van a estar en función, yo no sé. O sea, va a ser diferente a lo que vemos hoy. Pero sin embargo, de repente hay toda la gente que dice, hay que aprender cómputo. Pero ¿cuál es el cómputo de 30 años? ¿Qué será eso? Va a ser muy diferente a lo que tenemos hoy. Pero lo que sí sé es que van a tener que saber leer y escribir. O sea, eso como mínimo. ¿Sí? Entonces, la idea es que necesitamos en una máquina de tiempo. ¿Qué hicimos? Primero, la narrativa. Tuvimos la suerte de contar con la colaboración de Mónica Brosson, que es una de las autoras de literatura infantil y juvenil pues bastante respetada y reconocida. Dijimos, ayúdanos para escribir una narrativa donde el niño se identifique y proyecte cómo podría ser la historia de dos niños que tienen 14 años en este momento en la historia y cómo se pueden ellos tratar de mirar dentro de 30. Entonces, hay una historia en este software, escrita por esta autora, que da cuenta de 4 momentos, si no me equivoco, importantes en la vida de este niño. La primaria, quinto y sexto de primaria, primero de secundaria, después la prepa, un poquito la maestría, por ahí así, y luego cuando tengan 42 años. Es un plan con maña, porque la idea es que qué pasaría cuando este niño que está aquí tenga la edad de sus papás, posiblemente. Pues estamos tratando de crear un ciclo. Entonces, la idea es que con esta historia, el niño sí tiene ya al menos una proyección, aunque sea bajo el formato de una ficción, de cómo podría ser su vida. Y en el proceso de leer la historia, el niño va con juegos muy tradicionales, sin ninguna ciencia, va descubriendo palabras con ahorcado, con palabra escondida, con sopa de letras. Va descubriendo 101 palabras, que es una provocación. ¿Por qué 101? Después les platicaré. Pero la idea es que son 101 palabras que creemos que serían necesarias para que un niño pueda hablar sobre el futuro. ¿Sí? Son palabras que están muy vinculadas a lo cívico, a lo comunitario, a situaciones de vida. Y obviamente son más de 101, lo sabemos, pero es nada más para llamar la atención sobre la necesidad de tener esa 101 como mínimo. Cada vez que encuentra una palabra, como recordar, que es una 101, va a tener su definición, ¿sí? Y va a tener una frase célebre. Entonces ve cómo la palabra aislada se convierte en un concepto y lo planteamos, o sea, más bien le agregamos una imagen que provoque una reflexión sobre tanto la palabra como la frase célebre. Justicia. Si los ciudadanos practicasen en decir la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. Aristóteles. Entonces esta imagen, la curaduría de esto se hizo de tal forma en que la imagen como que medio reflejara el espíritu de la frase célebre. Y entonces así se va, el muchacho va leyendo el cuento 101 y va encontrando palabras, estas 101 palabras. ¿Y con qué intención? Para que poco a poco desarrolle la capacidad de escribir, ¿sí? Ideas sobre el futuro. Neil Postman, uno de mis autores preferidos, hablaba de esta narrativa de que la escuela tenía que convertir a los niños en tejedores de palabras, hacedores de mundos. Y en este sentido es que planteamos un ejercicio de síntesis creativa. Ok. El software, con cada palabra que encuentra, cada X tiempo le presenta 2 palabras aleatoriamente a las que ya encontró. En este caso, este usuario vería la palabra imaginación con una frase célebre
La imaginación es más importante que el conocimiento, de Einstein. Y fortaleza, de Kant. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la habilidad del fuerte. Ahí, por ejemplo, la que está de este lado me gusta mucho porque un niño puede decir, ¿y por qué una señora viejita es fortaleza? Es una discusión que puede tener cualquier maestro de humanidades, de ver cómo interpreta esa imagen con los niños, con sus alumnos. Entonces, una vez que ve cómo es que nuestro usuario vio estas dos palabras, cómo se conjuntaron con estas imágenes, la invitación es que entonces él tome esas dos palabras y haga su propia frase célebre. ¿Sí? Que reflexione, ¿se acuerdan de la cueva? Ahora sí, ya te di palabras, ya te di una historia, ya estás en un espacio de reflexión. Ahora tú encuentra tus palabras y háblanos del futuro. Obviamente a lo que voy con esto es que en este ambiente de distracción masiva, de velocidad, una de las cuestiones que queremos hacer es desarrollar la atención sostenida. Y quiero hacer un énfasis en una cuestión. Hemos evitado al máximo abusar de animaciones de estos tipo de software que es muy, ¿cómo le llamaremos? No, que es, bueno, esa es una, abigarrados, pero también que hiperestimulantes. No, aquí es bajarle la velocidad. Acuérdense que uno de los objetivos es que le bajemos la velocidad. Entonces no metemos ni música, o sea, es bastante plano en ese sentido. Y fue una apuesta de un mundo, entonces, es que está aburrido. No, espérense, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces lo que nos gustó fue que hicimos el piloto con escuelas secundarias técnicas de Iztapalapa, de Morelos y no recuerdo dónde más, pero fueron como, no sé, 1000 usuarios, más o menos. Y este Google Analytics, que no se lo conozcan, es una herramienta para medir el uso de un sitio, una plataforma. Y aquí lo que está destacado son 23 minutos que logramos captar su atención en un ejercicio no hiperestimulante como estaban acostumbrados, ¿sí? Y logramos que pensaran en el futuro durante 23 minutos por cada sesión. Realmente, salvo Facebook y algunas de estas redes sociales obviamente más adictivas, es muy difícil retener a un niño tanto tiempo en un adolescente. Entonces sí lo logramos. ¿Y qué pasó en esos 23 minutos? Les decía yo que a través del lenguaje contribuimos a crear la realidad que intentamos representar. Piensen, no sé si alguna vez han visto sitios donde uno es se me va el nombre. El clásico sitio de convivencia, red social, si ven el lenguaje que utilizan los muchachos de hoy, no es que me asuste, pero sí está fuerte. Tengo muy detectado en qué se usa, cuál es la expresión, ¿no? Qué tipo de expresión se maneja. Si ustedes buscan, googlean en cualquier momento, no han hecho, pongan perreo y secundaria o peleas y secundaria, van a ver la cantidad literal de basura que se sube a la red, que denigra la mujer en particular, que fomenta la violencia. Y además, irónicamente, cuando estamos haciendo un análisis de estos contenidos, entre comillas, otro abuso más, va a haber una situación muy curiosa. Habíamos puesto peleas secundaria y encontramos en YouTube una pelea que grabaron unas niñas, de varias niñas, golpeando una señora que vendía quesadillas, golpeándola, ¿sí? Y con la maravilla de AdWords, de Google, el que patrocinaba ese clip, el gobierno, la Secretaría de Salud. Porque obviamente uno dice, bueno, si es quesadillas, pues ahí lo ponemos, ahora tiene mucha audiencia, entonces tenemos una escena que promueve la violencia y todo lo que sea antisocial y con un logotipo de una instancia de gobierno. Ahí es donde decimos, tenemos que tener cuidado con la tecnología, tiene muchos claroscuros. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se logró? Decíamos primero, como ejemplo, asombro, aprender, diálogo. Son algunas palabras que encuentran los niños
con frases célebres ya reconocidas. Y entonces, esa misma palabra asombro, ¿cómo apareció en nuestro usuario? Asombro. El asombro es el principio de una experiencia nueva. Esto fue hecho por una niña de sexto de primaria. Vean nada más, piensen un momentito, el asombro es el principio de una experiencia nueva. Aprender es una única oportunidad que tiene el hombre para alimentar su conocimiento. Sexto de primaria. Con el diálogo se crea una gran promesa. Síntesis. ¿Sí? Ahora vayamos a secundaria, donde ya combinan una imagen. La evolución de un país no se hace sola. Si logras mirar, todo lo hacemos. Con tu inteligencia puedes crear una visión de tu futuro. Una comunidad debe soñar para emprender su camino. Ahora imaginen miles de niños, 20 minutos por semana, generando este tipo de conversación. Ahí es donde tendemos hacia un sentido de idea y pertenencia a través del lenguaje, porque estamos promoviendo ideas desde la voz de los niños o los jóvenes. Y esta última imagen le doy paso para mi cierre de esta presentación. La fotografía que usamos en Misión 101 fue aportada por una fotógrafa de mucho prestigio también internacional, Janet Jarman. Esta foto ha sido bastante reconocida internacionalmente. Es una foto de Marisol, una niña de Matamoros, que se tomó hace 14 años. Los invito a que reflexionen sobre esa mirada. Piensen en una historia que quisieran pensar, que quisieran imaginar para esta niña Marisol, porque uno de los logros de este trabajo de Janet ha sido que siguió la niña desde que tenía esta edad hasta que tuviera 24 años, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, este es Marisol cuando tenía 11 años escasamente. Y aquí tiene a Marisol. Ahora, 3 hijos. Y aquí está viajando a la comunidad de su marido, porque vive en Texas ahora Marisol con su esposo, y viene de regreso a Hidalgo, a conocer a la familia. Y por último, el software de 101 plantea una invitación a que los niños escriban su historia de vida. Porque decía Moisés Contreras, un poeta que ya falleció, amigo mío, lo que ahí se les presenta. No queremos que los niños hipotequen, venden o alquilen su destino, que tengan la autoestima suficiente para tomar sus decisiones. Y entonces por eso en el software de Misión 101 hay una bitácora de vida que se les ofrece en línea, donde ellos van documentando. A diferencia de Facebook, no la víscera del momento, no es selfie, no todo eso que es totalmente efímero, es la creatividad. No, queremos que ahí guarden los momentos que definen su vida. Porque como decíamos, Marisol, cada decisión que tomó, desde la primera foto hasta la última, cada decisión que tomamos es un capítulo de nuestra vida. Entonces queremos que ellos tomen buenas decisiones y documenten esa con una historia de vida. Entonces van a tener cuestiones como una canción del mes, no tantas. Su meta del mes, que la adolescencia es fundamental, esta estructura, una reflexión del mes y lo inolvidable. Entonces, a diferencia de todo el ruido de las redes sociales, Misión 1.01 propone hacer una labor de curaduría de qué es lo más importante, lo que vas a recordar dentro de 30 años. ¿Sí? Esto es uno de los objetivos, que es crear una conciencia a largo plazo, que decía yo que era de las cosas que estamos ahorita sufriendo, la incapacidad de ver el largo plazo y la sustentabilidad. Bueno, por último, Simon Sinek, otro teórico de sociólogo, plantea que para un proyecto tenga éxito, el por qué es lo más importante, por qué hacemos lo que hacemos. O sea, aquí el cómo, las máquinas, las computadoras, la pedagogía, todo lo que hablamos de las TIC está encerrado en los qué y cómo. Pero lo que marca la trascendencia de cualquier proyecto, según este autor, es el por qué hacemos las cosas. ¿Qué nos lleva
a que sea sustentable un proyecto es el porqué, y son las pasiones. Y de nuevo Neil Postman, sin una narrativa la vida no tiene significado, y sin significado la educación no tiene propósito. Entonces lo dejo con una última reflexión, muy personal, que yo creo que con eso trato de mostrar la congruencia que ha tenido lo que hacemos en Edumundo, con una visión de largo plazo, que ya son 25 años. Durante varios años yo me he criticado mucho la tecnología, criticado como tratando de hacer más para regular nuestras ansias de meternos a la tecnología. Y curiosamente, Postman, que es uno de mis autores favoritos, hace unos años, encontré porque él sí es no anti-tecnología, pero sí está ubicado con una persona que dice, no, ya murió él, pero uno lo lee y dice, este cuate sí es bastante, algunos dicen que es un ludita, estos sujetos que iban contra la revolución industrial. Y les muestro unas dos imágenes que me son muy cercanas. Del lado derecho, él dice, hace como 6 meses compré un nuevo Honda y el vendedor me dijo que tenía cruise control, que es control crucero o crucero automático, es control para la aceleración, ¿sí? Y él le preguntó, ¿y a qué pregunta, o cuál es el problema que esto soluciona? O sea, ¿por qué lo pusieron? Porque él siempre dice, ¿qué está relacionado con esto? ¿Sí? Lo que está del lado derecho es efectivamente una invención, ¿sí? Que tiene que ver con tecnología. Acuérdense de por qué y por qué se hacen las cosas. Esta patente se aplicó en 1958, 16 de septiembre, que no es fortuito esa fecha. ¿Por qué se hizo? Y la patentó un señor de nombre Manuel M. López. Ahí está la patente. Aquí está una cuestión, un reportaje del inventor. Y después sí que aquí sigue un porqué profundo. Conozco la historia, es mi papá. Y lo inventó porque cada año quería traernos a México cuando éramos niños. Y era un viaje de 5 días en carro desde el pueblo donde nací hasta la Ciudad de México. Y manejar esa distancia sin este tipo de dispositivos sería imposible. Pero el por qué lo hizo no tiene que ver con la parte técnica, tiene que ver con una cuestión de que quería que tuviéramos identidad y pertenencia desde niños. Entonces no es una cuestión tecnológica, es una cuestión más de por qué. Y hace 20 años o más que encontré esta imagen, la he mantenido cerca de mi pensamiento y de lo que propongo, porque para mí ahí surge el reto educativo, que es enfrentar las condiciones más complicadas y con la pasión de un docente, no más que eso, con la pasión de un docente. Terminé. Gracias. Bueno, pues creo que hay muchísimas reflexiones al respecto con esta presentación. Yo personalmente, en la medida que iba presentando, recordé la novela de Momo. Es una novela de Michel Ende, sí, el que escribió La historia sin fin. Pero Momo, hay personajes, los hombres grises, sí, que siempre quieren actuar deprisa, todo deprisa, ¿no? Y la resistencia precisamente del personaje Momo, en donde ella es la que se contrapone a todo esto y finalmente logra una solución. Y estaba yo al principio de la presentación pensando en ello, cómo hemos estado envueltos precisamente de esos hombres grises que ahora nos presionan y quieren que vayamos rapidísimo. Ahora, otra de las cuestiones que también me llevó a la reflexión es cuando empezó a hablar
acerca de la diferenciación de el país y nuestro país. Y hace como un año platicaba yo con una agente extranjera y me decía, oye, pero ¿por qué los mexicanos, en lugar de estar buscando cómo salirse a los diferentes países, ¿por qué no arreglan el suyo? Pues sí. Y otra de las cuestiones que también quisiera decir, lo felicito ampliamente, porque por lo que yo vi en la semblanza, es la decisión de una familia, o sea, con todas las condiciones para permanecer en Estados Unidos, pero regresa a nuestro país a hacer cosas. Entonces, yo creo que es un ejemplo vivo de lo que él nos está diciendo. Gracias. Pues, a ver, ¿qué más reflexionan ustedes? Bueno, yo siempre pensé cuando surgieron las tecnologías que necesitábamos antropólogos, necesitábamos sociólogos, filósofos, porque la tecnología como que se nos fue imponiendo, ¿no? En algunos casos. Empezamos a trabajar la tecnología hace unos 15 o 20 años, sin tener, yo creo que conciencia a lo que íbamos a llegar, al monstruo que íbamos a ir poco a poco, ¿no? Ir armando, y que ahora queremos desarmar, ¿no? Con todos estos principios, con todas estas reflexiones, que si bien es cierto no las tenemos tan precisas, pero sí nos dábamos cuenta, o sea, tan mal no estábamos. Y esto lo digo porque, al igual que usted, he formado niños hace muchos años, y exactamente con Enciclomedia no entendí qué pasó, no entendía qué pasaba, con este gran negocio que se hizo con la Enciclomedia de rentar, ¿no? Los equipos, de no darle el uso adecuado, de los niños no saber de lo que tenían, porque hay una diferencia entre lo político y las políticas. Y entonces nosotros fuimos viviendo las políticas, ¿no? Alrededor de lo político. Y usted asuma, y usted enseña, y usted haga. A mí me tocaba un poco ver desde fuera. Por un lado, en el área de educación desde nivel básico. Por el otro, desde la universidad, de cómo poco a poco, yo recuerdo a alguien que decía, ¿cuál va a ser el futuro de las tecnologías? Y decía, no, el futuro no existe, es lo que vamos viviendo día a día. Y a pesar de ello, uno ha seguido insistiendo cuál es el futuro. Y hablan de tantas cosas, y después uno humildemente se regresa a analizar lo que el maestro dice, ¿no? Que damos cursos a distancia, y el profesor cuando dice, es que nunca había hecho esto, ¿no? Nunca había reflexionado, por decir algo, él hace estrategias, ¿no? De cómo enseñar o cómo aprenden los alumnos, ¿no? Con la tecnología. Yo soy amante de la tecnología, pero también estoy consciente que hemos hecho un monstruo y que no sabemos cómo vamos a ir desmembrando, ¿verdad? Ahora lo fuimos construyendo, pero ahora cómo vamos a ir analizando parte por parte que fuimos haciendo. Y esto viene a colación porque hace exactamente 10 años, cuando empezamos con el uso educativo de la computación, diseñé algo muy sencillo con Autoware sobre la evaluación del recién nacido para evitar iatrogenias en el recién nacido, dirigido a alumnos de medicina. En la universidad nadie me escuchó, fue solo un gran esfuerzo de un año, lo retomó el Banco Mundial, ese trabajo, y lo publicó. Se siguió insistiendo por otros lados, de seguir haciendo e ir haciendo, a ver, busquemos por otro lado, ¿no? El verdadero uso, o desde la conciencia, ¿no?
o escribiendo, como usted bien decía, escribiendo mi propia historia, que es lo que se quería, porque finalmente es nuestra historia, no es la historia, ¿no? Es nuestra historia, de cómo vamos construyendo, ¿no? Nuestros propios saberes, nuestro propio aprendizaje. Y entonces ha sido muy difícil, de veras el camino no ha sido tan fácil, porque si se dice que las tecnologías no está, las políticas y lo político, pues ahí yo creo que será cuestión de un debate, ¿no? Sin embargo, esta perspectiva y este análisis de las cuestiones antropológicas, de esta sensibilidad que usted muestra, de verdad que no solo lo lleva a uno a muchos años atrás, ¿no? ¿Cómo comencé esto? ¿Y cómo lo quiero terminar, será? Esa es mi pregunta, ¿no? Para mí. ¿Cómo comencé yo? ¿Cómo comencé mi propia historia en las tecnologías? ¿Y cómo la voy a terminar? ¿No? Y pues muchas gracias. Excelente. No, ¿de qué? ¿De qué? Tiene que ver con pasión. Las cosas inician con pasión y así es como se concluyen, ¿no? Buenas tardes. Yo la verdad es que esperaba otra cosa de la conferencia y me voy en este caso así con el asombro de que es otra cosa de lo que dice el título, ¿no? Por un lado el título que ya se me olvidó, bueno, la conectividad y el porqué de la conectividad y no sé qué, pero tiene algo que me llama la atención: hay que reducir la brecha de el aula-comunidad. Soy normalista y desde que yo estudiaba la normal, y creo que desde que mi mamá estudiaba la normal y la normal superior, se venía hablando de el divorcio aula-comunidad, ¿no? Y entonces a mí, a lo largo de todos esos años y demás, y desde ya de Rafael Ramírez intentó hacer algo en la escuela rural y apuntó hacia la construcción desde la comunidad, en la escuela rural desde la comunidad, pero yo vengo oyendo esto desde hace muchos años y yo me pregunto, ¿será que tengamos que superar el divorcio comunidad aula? ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Cada vez creo que esto se ha hecho de manera más, ha quedado más aislada la escuela. Los niños, las niñas, los jóvenes tienen muy claro los lenguajes y usos que se hacen en la escuela, y incluso los padres dicen, es para la escuela, ahí se va, o sea, no tiene nada que ver con el mundo real, ¿no? Los maestros también estamos en esta parte de es para la escuela. Cuando se dice la certificación que se está con el Ceneval, que lo que se hace es medir conocimientos, y si bien nos va y está bien diseñado el examen, habilidades de pensamiento, pero nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es apostarle a esa parte. El mundo está afuera, la construcción está afuera, los chicos saben. Yo ahora en mis clases les pedí que todos se unieran a Facebook, a la comunidad Upenianos Alliance, y me encuentro que hay dos Facebook, uno, y que también tiene que ver que también en la parte laboral en muchos lados dice traiga su solicitud llena y su página de Facebook. Entonces tienen la parte, el Facebook presentable al mundo, que no tiene nada que ver con ellos, que somos nosotros las personas grandes, y su Facebook. Entonces me encuentro esos dos Facebook, no está mal. Pero ¿no será que están tejiendo una comunidad distinta a la que con nosotros conocimos? Y que me viene el recuerdo del libro, cuando surgió el libro, que hay un video que anda por ahí circulando sobre el libro y cómo se tenía que abrir el libro, y de un monje y demás.
Cuando finalmente la tecnología ha estado presente en el aula, lo que tendríamos que hablar es qué tipo de tecnología, o sea, el lápiz era una tecnología, el GIS era una tecnología, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos incorporar las tecnologías al aula? Ya estaban incorporadas. ¿Será ese un término que tengamos que cambiar? Porque estamos demandando también a los maestros que fuimos formados con otros paradigmas a que las utilicen cuando no saben ni utilizarlas, cuando incluso nosotros lo estamos a veces rezagados en los celulares que se están modernizando cada 6 meses o cada 3 meses, y que tendríamos que aprender más bien de los chicos, ¿no? Yo sí, incluso lo que hemos estado viendo en estos seminarios, en estos videos, observo avances y observo procesos híbridos, ¿no? En esta idea, no encuentro la palabra precisa, pero de incorporación, pero todavía observo que tenemos y en gran parte llevar el aula, el salón presencial, a los medios digitales cuando se construye de una manera distinta con las redes y con el internet y con más. Entonces, me queda la parte de dónde está la conectividad. Pensé que iba a estar dada cuando tú dices el lenguaje, y yo sí creo que el lenguaje y la conversación son los puntos nodales que pueden acercar y construir comunidad. Pero se pierde, y cuando el chico tiene que reflexionar en las láminas de ustedes, mi pregunta sería, ¿cómo es que se logra ese lenguaje? Si es, ¿en qué momento lo hacen con estos 4 elementos, y en qué momento se van a la cueva, y dónde está la otra parte de la fogata y esto? Esa parte digo yo que es la más interesante. Ahora, ¿qué es lo que les da a ustedes esto? Que como dice Monereo, ustedes no tienen que hacer lo que nosotros los maestros sí tenemos que hacer. Nosotros tenemos que, digo yo, volver a enamorar a los estudiantes de nuestro quehacer, pero además, ¿sí?, que aprendan contenidos preestablecidos. Algunos sí, que ellos dicen, y la verdad es que yo viví, algunos son inútiles para mi vida. No volví a utilizar muchos contenidos, pero había que hacerlos, ¿no? Y ellos están en eso, entonces estamos como en esta parte de, ya no puedo decir que estamos en un solo paradigma moviéndonos en un solo sentido, sino estamos como muchas lógicas y muchas racionalidades conviviendo en este momento, y bueno, este seminario tiene que ver con visiones y que están presentes en el cómo hacemos, en este caso serían las conectividades, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejaría. Creo que sí, inclusive cuando estuve preparando esta conferencia, Carlos aquí está presente conmigo de Equipo del Mundo, coordinador de investigación y desarrollo académico. Era esta conferencia varias veces, la ajusté un poco, pero primero era una provocación porque de repente la conectividad desde el punto de vista comercial, o sea, todo el mundo piensa en la brecha digital, será la brecha digital, y nadie toma en cuenta que la brecha se va a cerrar sola, entre comillas, porque cada vez es más barato el dispositivo, por ejemplo. Hace años se decía que hay que cómputo para todos, no sé qué, era cuando la computadora valía 12,000, 14,000 pesos, y sí era más difícil. Ahora sabemos, hasta INEGI lo tiene muy documentado, el 40% de los hogares en México tienen acceso a la conectividad. Entonces, el título tiene un poquito la provocación de decir, ya no es, o sea, se está resolviendo la parte, la brecha digital. Poco a poco está resolviendo, porque un niño no es como una enciclopedia que comprábamos, que el niño no lo quería. No, el dispositivo no es una cuestión, no es un recurso educativo, es un recurso de juego, PlayStation, el Game Boy, todo. O sea, ellos lo quieren, lo van a comprar sea como sea. Ahí no vamos a batallarle. Aunque el gobierno metiera un solo quinto, va a fluir para allá el recurso, ¿sí?, en general. Entonces, yo cuando planteo este título era para quitar la atención de la brecha digital, que es una discusión así la inclusión digital, ¿sí?, las habilidades digitales para todos, que yo dije que era una desgracia digital para todos, porque no iba a acabar en nada. Todos estos clichés y lugares comunes, dejando de lado, y qué bueno que lo comenta, una discusión mucho más, ahora sí que histórica, que es la brecha, la ruptura o la comunidad, es la que hay que atender, y está abriéndose mucho más, ¿sí? Nuestra preocupación es esa, al cerrar una, se va a abrir otra,
Eso es lo que yo creo, si no la atendemos. Y lo otro que no mencioné mucho aquí es que, obviamente, el sistema educativo está rebasado, ¿sí? Y vamos a depender más de lo que llamamos un autodidactismo. ¿Por qué nos acredita una carrera ahora? Pues que la estudiamos, pero no que tengamos el oficio necesariamente. Es nuestra comunidad de práctica la que nos va a avalar. Hay todo un movimiento, hace 2 años que fui a Nueva York a dar una conferencia sobre lo que llaman ellos do it yourself, que es hazlo por ti mismo. O sea, vas a aprender, o sea, yo por ejemplo ahora sí que soy un ejemplo de eso, o sea, finalmente dirijo esta empresa, pero lo que hago es porque, o sea, aprendo de manera autodidacta. Bueno, obviamente con una formación previa, pero no es que... sí, con nosotros, exactamente, pero es un espacio extramuros lo que me lleva a ese aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso esa brecha y también para hablar de eso, ¿cuál finalmente es la función de la escuela? Pues de formar ciudadanía, ¿sí? Entonces, por eso, perdón, el título sí cuando lo vi, híjole, no estoy seguro si voy a aterrizar, pero iba por ahí. Muy interesante y felicito no solamente las ideas, sino que de hecho se hizo pues, un software, ¿no? Algo práctico. Y de ahí rescato, sobre todo verle el lado humanista, ¿no? de la educación, confrontado en este mundo que cada vez es como más frío, más individual. Y eso me parece bien. Y creo que incluso se puede, aún en este mundo tan particular, pues más lejos, se pueden hacer cosas y creo que incluso lo logran ustedes con su software. Sin embargo, creo que hay otros aspectos todavía más allá de la aula y la tecnología. Sobre todo cuando la tecnología se dice que se convierte en un monstruo, ¿no? Como si la tecnología tuviera vida propia. Así como entonces hay que temer a la tecnología, o al contrario, ¿no? La tecnología resuelve todo, es la panacea. Igual como cuando se dicen los mercados están nerviosos, ¿no? Entonces todos los países tiemblan, como si los mercados tuvieran vida propia. Sí. Hay algo más, ¿no? O sea, algo más, y incluso en el lenguaje hay los metalenguajes. Estamos también inmersos en un metalenguaje que nos define nuestros lenguajes políticos, sociales, culturales, etcétera. Y yo creo que también en este sentido del metalenguaje, que también no se definen por sí solos, ¿no? Hay intereses que los definen. Hay una ideología, yo creo que eso también es esa dimensión que a veces también se nos escapa, ¿no? O sea, yo creo que la dimensión humanista hay que recuperarla, sobre todo a nivel como ustedes lo plantean, me parece, y que yo estoy muy de acuerdo, es la recuperación de lo social, de la comunidad, para hacer frente a toda esta otra ideología que finalmente es este metalenguaje, ¿no? Y yo creo que toda esta parte detrás no son entes abstractos o tecnológicos que tienen una fuerza, quién sabe por qué. Hay algo más, ¿no? Hay intereses, hay ideología. Y yo creo que incluso, pues aún en el ejemplo de que les pudiéramos dar todas las posibilidades, incluso este software, también encontraríamos sus limitaciones. Porque si nos vamos a una ciudad perdida y por mucho que digamos que tienen que tener conciencia, que tienen que tener imaginación, pues si el medio no le ofrece alternativa real de un futuro, por mucha imaginación que se tenga, pues por eso van a desconfiar, ¿no? O por eso están desconfiando. Sí. Cuando se dice este país o mi país, es que en el fondo ya no nos estamos identificando con nuestro país. Exactamente, sí, nos ponemos ajenos hay un metalenguaje que nos está diciendo, ya no es tu país. Entonces yo creo que también hay otra reflexión más allá también, que creo que es importante, esta me parece muy interesante, de retomar lo humano sobre todo en esta sociedad, como se está llevando en esta ideología en la que vivimos, que también y eso le da sentido a esa tecnología que de repente se puede convertir en un monstruo. La tecnología está ahí, más que cómo se comercializa, cómo nos imponen comprarla, cómo nos imponen ir más rápido, la versión más rápida. No es por en sí, por la misma tecnología, ¿no? Y es cierto, la tecnología siempre ha existido. Podemos decir igual, o sea, la tecnología de los libros, no sé, basemos en la tecnología de los libros y seguramente tendríamos los mismos problemas. Supongamos que ya sacamos la tecnología, basemos otra vez todo en los libros, en este país,
en nuestro país, en este y nuestro país. O sea, cuando digo este país es el país que nos imponen. Sí. Y en nuestro país, en nuestras condiciones en que está, yo creo que igualmente no se podrían tener los resultados porque existen otros elementos que también nos escapan, que es esos metalenguajes que tampoco son abstractos, sino que obedecen también pues a ideologías, ¿no? Sí, pues yo creo que ahí, obviamente, además del factor humano, como una persona muy cercana a todos estos proyectos que se han implementado, hay que tener muy claro una cosa: la tecnología se mueve a donde está el dinero, punto. O sea, no hay que darle vueltas, ¿sí? Hacia se va a mover, ¿sí? Ahora sí que esa es la historia de la tecnología. Siempre va de intereses. Sí, decía yo, cuando un raspador, raspador es un término de un instrumento lítico, sí, cuando no era malo, hasta que Caín agarró a Abel y puso un trancazo como percutor, ¿no? O sea, la tecnología estaba buena, sí, pero también siempre ha tenido dos usos, o sea, y la economía de guerra es la que genera mucha tecnología. O sea, siempre ha habido un motor que no necesariamente responde a los intereses del colectivo, son intereses muy específicos, y ahí es donde, es más, hay muchas cosas que no comenté en esa plática. Yo no he escuchado, espero que lo dejo aquí, lo que están llamando la esclavitud digital. Sí, esa es una nueva forma de explotación. O sea, finalmente uno se vuelve el producto. O sea, mi perfil lo comercializan. Mi historia se comercializa. ¿Por qué? Porque ahí hay contenidos. ¿Sí? O sea, uno se ve productor de contenidos. ¿Sí? Y la gente se pasa horas y horas y horas sin saber que hay una nueva forma de explotación. Entonces, por eso hay que tener mucha conciencia y insisto, no está mal, o sea, y sí hay que pensar en la brecha digital, sí hay que pensar en la inclusión digital, pero hay que pensar de una manera mucho más, ahora sí que con la experiencia de tantos años. No somos nuevos ya, tenemos 20 años viendo esto, 12 recientes. Entonces tenemos que evitar, ahora uno decía que nos gusta ponemos la carreta por delante del caballo. Y yo dije, pues sí, pero a lo mejor que no sea en reversa, ¿no? Perdón, sí. Bueno, pues una felicitación más al trabajo que realiza esta empresa, haciendo hincapié al lenguaje como primer símbolo que se aprende el ser humano, todo el estudio que hace Norbert Elias. Me entró la curiosidad de saber si en este software los estudiantes escriben tal vez como en el Face, ¿no? O sea, o si escriben realmente bien las palabras. Sí hay, la plataforma tiene dos particularidades. Uno, no hay una comunicación horizontal entre ellos, o sea, directo punto a punto, sino que ellos exponen en un foro donde los demás pueden conocer la conversación. ¿Sí? Evitamos esa comunicación para minimizar, porque tenemos otro software, otra plataforma está conectados, que no habla en este momento, y justamente ahí cuando vimos la conversación que había digamos, las redes sociales, la herramienta de comunicación, sí nos fuimos de espaldas, es terrible lo que se comunicaban. Entonces, la comunicación es más que nada en un foro con y sí, no hacemos lo que viste aquí es tal como se publica, no hacemos ninguna corrección. En todo caso, hay cosa del maestro que intervenga en su momento para usar ese contenido producido por ellos para intervenir, ¿no? ¿Mande? Ah, perdón, Carlos me está diciendo una cosa que... Una de las actividades donde los chicos se les dan las dos palabras para que ellos a su vez creen su propia frase célebre, en ese espacio sí pedimos al sistema que revise exactamente la ortografía. Entonces, si le escribe propósito pero sin acento, o con C o con espacios, el sistema no lo acepta. Sí, de tal manera que tan siquiera nos aseguramos que esas palabras sí estén bien escritas. Sin duda hay muchas otras tecnologías que se pueden utilizar. Hay analizadores gramáticos y semánticos, por ejemplo, donde los sistemas de manera automática revisan qué tan bien escrito está lo que estás poniendo. Pero bueno, eso es muy caro. Creo que nada más comento, perdón, que no hice aquí.
recuerden que una de las cosas que comenté es el largo plazo, un ejercicio de largo plazo. En la plataforma, estos alumnos se les propone que hagan una cápsula digital, porque en la historia que escribió Mónica hay una cápsula digital que cierra en la secundaria y que la abren nuestros personajes en la ficción hasta los 30 años, cuando tienen 44. Y en la interactividad fundamental del software, se les invita a que ellos hagan su cápsula y ya quedan cerradas en la plataforma durante 30 años. Ahí es nuestra forma de decir, yo en 30 años a lo mejor no voy a estar aquí, pero es pensar transgeneracionalmente, ir más allá y como empresa eso ahora sí que es un riesgo bastante único, porque las empresas tienen que lograr metas del día a día. Entonces, por eso proponemos cómo simbolizamos ese pensamiento a largo plazo. No sé cómo la gente, ¿y cómo va a ser de 30 años? O sea, ahí se va a resolver. Lo importante es realmente tener esa construcción simbólica de que voy a tener una cápsula y de en 30 años voy a estar ahí viendo qué dije, ¿no? Pero ese es como una, ¿vale? Como los genes que incuban. Sí, sí, sí. Una más y terminamos. Lo que bien señalaba, esto me llevó a recordar cómo es el sistema educativo japonés. Cuando empezaron a surgir las computadoras, los japoneses nos llamaba la atención que en las escuelas primarias se seguía usando el soroban, las plantitas, ¿no? Uh-huh. Y entonces decíamos, bueno, ¿por qué no incluyen las computadoras ya en las escuelas, ¿no? Y las calculadoras? Está negado hasta la fecha en el nivel primaria, secundaria y preparatoria usar las calculadoras. Se usa el soroban. ¿Por qué? Decían, porque si no, la gente no. Y lo demás es tecnología y es para venderla. Sí, justamente cuando... Usted lo ha dicho. Sí, cuando referimos muchas veces los casos de éxito, Finlandia, Polonia ahora, en su receta de mejora educativa, la tecnología no tiene un papel protagónico, ninguno. Y hablando de eso un poquito, sí, hay el ejemplo de que un muchacho que ve una calculadora, si divides 8 entre 56 entre 7, saca 7.1, no sabe pronunciar, no sabe decir qué número salió. Es mejor que diga aproximadamente 7 y cachito, ¿no? Pero también tenemos el reto de que dentro de 30 años va a haber una cosa de inteligencia mecanizada y va a sustituir muchísimas funciones que hacemos nosotros actualmente. Entonces, ¿dónde está el papel del ser humano? La materia, ahora sí que en lugar de la mano de obra, la cabeza de obra en ese mundo, ¿no? Porque estos muchachos están en primaria, van a llegar a ese mundo de inteligencia mecanizada. ¿Y qué van a aportar? ¿No? ¿Cómo se van a integrar ahora sí que a un entorno productivo de su comunidad? Bueno, pues muchas gracias. Le damos una constancia, un aplauso y agradecemos su tiempo y ojalá nos dé la oportunidad de seguir en contacto con usted. Tiene problemas, no te pusieron José Manuel. No importa, digo Juan Manuel. Bueno, pues muchas gracias y felicidades. Y realmente, pues como ven, con estas diferentes visiones desde la perspectiva de la antropología, que nos centra en lo humano, simplemente, incluso prácticamente con un concepto de la inmediatez que se encuentra en este digamos, mundo que vivimos, pues todas las reflexiones que se pueden hacer, ¿no? Y no solamente reflexiones, sino además cosas que se pueden hacer y que están haciendo. Y eso realmente es pues para felicitarlos. Muchas gracias. No sé si tengas algún anuncio. ¿No tienes algún anuncio? Recuerden que seguimos trabajando con las dimensiones que están reunidas ahorita los diferentes representantes, que necesitamos su participación activa. Para el día 28, o sea, dentro de 8 días, tenemos una conferencia con el doctor Douglas Schuller. No es forma estrictamente parte del seminario, sino que por la necesidad de trabajar los contenidos que tenemos en el seminario, los estamos invitando.
Ustedes saben que estamos compartiendo con ustedes todo lo que estamos produciendo y esa es la invitación que tenemos en este momento. Les agradecemos mucho y bueno, nada más, maestra Virginia, no se me vaya a ir, necesito hablar con usted. Y bueno, muchas gracias a todos, gracias a Lisbeth, gracias a DGTIC, que nos apoya en todo esto, y bueno, allá afuera hay galletitas para que tomen ustedes, gracias.